Benjamín Netanyahu, ese señor, sí, Benjamín Netanyahu es el, bueno, que ahora anunció que tiene cáncer de próstata, una batalla, ¿verdad? Él no es el presidente, él es el primer ministro de Israel porque no está organizado todavía para tener presidente, sino un primer ministro que funge como un presidente, pero no así de manera reconocida por las demás naciones. Así que cuando ustedes escuchen que hay primer ministro es porque no hay presidente de manera democrática. Pastor, así es. Dígame, Johanny. Y aún así los países, los otros países de Oriente, los iraníes y los de Irak y esos otros países llaman a los israelitas sionistas todavía. Correcto. Cuando ellos se van a referir a ellos, no le dicen los israelíes, sino sionistas. Sionista, exacto. Pero fíjese que ahí el término sionista, tanto Irán, los países árabes como Germans y otros, se refieren a ellos en esa terminología, pero es como un escarnio que lo hace. O sea, no es... Como en forma despectiva, pastor. Sí, correcto. Sí, en forma despectiva dicen los sionistas esto, sí, lo que creen que tienen el lugar santo, lo que tienen en la Sion, porque recuerde que Sion, por muchos años se creyó el lugar santo, el lugar puro, el lugar... Entonces, el sionismo nace de ahí precisamente. Entonces, los cristianos sionistas son aquellos que todavía creen, que contemplan que toda la gente que Vladimir Putin está asesinando y matando y todo lo que hicieron en los archivos de Einstein o Austin, qué sé yo, todo lo que se hizo ahí, hay gente que cree todavía que es en el nombre de Dios que se está haciendo y eso hay que tener cuidado. Y yo, por ejemplo, decía el día pasado que yo estoy muy de acuerdo con el presidente Donald Trump. Hay muchos que lo llevan en detrimento, pero hay muchas cosas que Trump hace que yo no estoy de acuerdo, lógicamente, porque tampoco voy a decir, Trump es un enviado de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Pero siempre usted va a encontrar un grupo que va a hablar mal. Imagínense, señores, hablan mal de Bukele, dicen que es un dictador, que es un tipo malo, que es un escarnecedor. Óigame, dicen de todo, que no se imagina lo que está diciendo de Bukele. Imagínese usted, no van ellos a decir de manera despectiva de cualquier otro pueblo. Entonces, señores, esos son puntos importantes. Miren, para la teología, esos son puntos centrales que lo podamos discutir. O sea, eso no es un tema de que si yo puedo, quiero, es que es un tema obligatorio, que podamos discutir y que podamos manejar eso de manera fresca. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo aplico la teología, aunque no quieras, tengo que hablar de Israel. Tengo que hablar de la idiosincrasia que se dio porque los escritores eran judíos, la mayoría de los eventos se dieron en Israel, el contexto es judío, la historia es judía, entonces yo tengo que conocerlo. Y eso me ayuda a mí a hacer una separación entre el Israel de hoy y el Israel antiguo, ¿verdad? El que sobrevivió a los eventos teológicos. Eso me ayuda a mí a hacer esa separación. Entonces, señores, es importante que sepamos la diferencia entre el sionismo y el antisemitismo. No es lo mismo. El antisemitismo es odio a Israel y el sionismo es el que apoya, ¿verdad? Y defiende la patria de Israel. Es como, para que usted tenga una idea, un ejemplo más claro le voy a dar, es como que yo le diga a ustedes, señores, analícenme ese texto y luego de analizarlo, hagan una síntesis. Analizar y hacer una síntesis y un análisis son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque ¿qué es analizar? Analizar es dividir todos en parte para estudiarlo de manera individual. Eso es analizar. Cuando usted me dice, yo estoy analizando un texto, usted está desbaratando el texto, lo está desconstruyendo para estudiar cada cosa de manera separada. Ahora, la síntesis es cuando usted agarra todo lo que usted estudió y lo une en un solo cuerpo. ¿Ve? O sea que parecen contrarios. Uno une y lo otro desbarata. Entonces, síntesis es componer todas las informaciones, todos los datos comprimidos en una sola información. Sin embargo, el análisis es diferente. El análisis lo que hace es que decompone, desbarata, ¿verdad?
descentraliza para estudiar cada elemento de manera separada. Eso se hace. Cuando usted dice, yo estoy haciendo un análisis, usted está descomponiendo, desbaratando los elementos y estudiándolo de manera particular. Dicho de otra manera, el análisis va de lo general a lo particular. La síntesis va de lo particular a lo general. Entonces, cuando yo le hablo a ustedes del sionismo y le hablo del antisemitismo, es algo así para que ustedes tengan una idea. El antisemitismo no quiere saber de Israel y entonces el sionismo es quien apoya, quien respalda y quien le da la mano al pueblo judío, para que usted tenga una idea. Tenemos muchos pastores sionistas, señores, hasta yo fui sionista durante mucho tiempo, por no conocer, por, como dice Richard, por ser un loro, repetidor de lo que otro decía. No, esa es la tierra santa, ese es el pueblo de Israel, y hasta discutía con gente. No, mira, tú estás loco, pueblo de Dios, ten cuidado, mira, Dios maldice que... Un grupo, señores, de cosas incorrectas, inciertas, que habíamos comentado durante tanto tiempo por no embarcarnos en las informaciones verdaderas que tienen que ver con la verdadera teología. Entonces, revisando todas esas informaciones teológicas, nosotros vamos a cerrar en el día de hoy, a menos que usted tenga una pregunta o una observación, vamos a cerrar con el judaísmo. Cerramos con el judaísmo, descubrimos la parte histórica, trabajamos la parte histórica, trabajamos también las asociaciones teológicas o interpretaciones. Le hablé de muchos ejemplos prácticos. Y para cerrar, yo le quiero dar un ejemplo muy práctico. Mire, en el libro de Lucas hay una historia de un hombre que viajó de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, despojándole de todo lo que tenía, lo dejaron como muerto. Pasó un levita, un sacerdote, siguió de largo, pasó el levita, también siguió de largo. Luego llegó un samaritano y socorriéndole, lo llevó al médico, al hospital, al mesón, y le dijo, cuídale, y toma aquí, te voy a pagar por adelantado, y cuando yo regrese, si algo falta, yo te lo pagaré. Una pregunta que yo quiero hacerle a ustedes. ¿A qué se refiere esa historia? ¿A qué se refiere? Voy a cerrar con esto ya los estudios judíos para que ustedes vean lo importante que es conocer la historia. Si usted no conoce la historia, lo que usted esté predicando difícilmente tenga sentido teológico. Difícilmente. Es histórico. Pregunta. Ojo, yo no le estoy diciendo que me la interprete. Yo estoy diciendo lo que usted cree de esa historia. ¿Qué usted cree que Jesús está tratando de enseñar? Vamos a ver. ¿Qué usted cree que Jesús está tratando de enseñar? Atención, lo que usted cree está correcto, porque eso es lo que usted sabe. ¿Qué cree usted que Jesús está tratando de enseñar con esta lección? Vamos a ver. Bueno, pastor, yo considero que él está enseñando, eso es lo que yo he creído hasta ahora, no sé cómo usted lo... Tranquila. Que hay que armar al prójimo, que hay que servirle, que usted antes de ir a cumplir con los religiosos, usted tiene que ver y cuidar el prójimo. Si usted va para la iglesia y en el camino se le necesitan de su ayuda, un herido, quien sea, usted puede dejar de ir a la iglesia y ayudar a ese. Amar al prójimo. Esa lección me enseña a amar al prójimo. Eso es lo que yo considero. Ok, excelente, hermana. Excelente su participación. Muy bien. Dígame, Vianney. Lo que siempre yo he hasta ahora el conocimiento que hemos tenido es que escúchame, Vianney. Sunita, apaga el micrófono, por favor, Sunita. Ok, muy bien. Siga, Vianney. De ahí hasta ahora lo que uno siempre ha interpretado, o sea, lo que uno ha aprendido de esa parte, es de hacer el bien sin mirar a quién. Y que muchas veces cuando nosotros pensamos que el más cercano es el que puede ayudarnos, vemos como el que menos pensamos es el que nos brinda la ayuda necesaria. Ok. Muy bien. Pastor. Dígame, Sunilda.
Ajá, era que yo quería levantar la mano, pero no tranquilo. encontré. Sí. Yo recuerdo que usted una vez estaba hablando de ese texto de la Biblia y usted decía que en Israel no le era permitido a los sacerdotes como tocar a esa persona. Ajá. Porque le era prohibido. Por eso, porque esas eran leyes de allá en Israel. Por eso pasó el levita, por eso pasó el sacerdote, y el otro que no era de ahí, que era samaritano, fue que tuvo compasión de él y lo socorrió. Okay. Yo recuerdo bien que usted predicó de ese texto. Excelente. O esa historia. Excelente, estimada por la memoria. Miren, me gustaría que tomen a punto porque les voy a dar unos datos interesantes. De hecho, les voy a dar algunos pasos para que cuando ustedes estén leyendo un texto, ustedes sepan cómo actuar. Miren, lo primero que hay que ver en ese texto es que de hecho agradezco a todos los que opinaron, muy acertadas sus colaboraciones. Pero aquí hay algo interesante. Miren, es importante comenzar por los pies. Por ahí es importante. Y luego ir a la cabeza. Muchos de ustedes fueron directo a la cabeza, pero déjeme decir, miren, lo primero que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a leer ese texto es quién está preguntando, la idiosincrasia, la parte demográfica del que está preguntando. O sea, creencia, cultura, todo. Es lo primero que yo tengo que tener pendiente. Le pregunto a Jesús, Señor, ¿quién es mi prójimo? Ok. ¿Quién le está preguntando a Jesús? Yo tengo que detenerme, yo no puedo seguir leyendo. Desde que yo veo quién le está preguntando, no puedo seguir leyendo, tengo que detenerme ahí mismo. Y hacer una indagación acerca de quién es el que está preguntando. La parte demográfica del que hizo la pregunta. Entonces descubro que es un fariseo que le está preguntando. Como es un fariseo, yo tengo que comprender que para el fariseo su prójimo era el que practicaba la ley. O sea, el fariseo, si estaba casado con una mujer y la mujer no se sometía a la ley, para el fariseo su esposa no era su prójimo. Atiéndame aquí. Únicamente el prójimo para el fariseo era el que cumplía la ley. ¿Ve? Si no cumplía la ley, para él no era su prójimo. Por eso la pregunta, Señor, ¿quién es mi prójimo? Porque hay un interrogante. Vamos a ver qué va a decir este, va a violar. En la misma pregunta hay una trampa, señores. En la misma pregunta hay una trampa. ¿Qué plantea esta trampa? Bueno, vamos a ver si va a contradecir la Torá. Que mi prójimo es el que practica la Torá. Así que cuando usted analiza ese punto, lo primero que nosotros vemos es que hasta cierto punto, hoy en día, el fariseísmo sigue vigente en muchos corazones. Sí, señor. No le damos importancia si no es de nuestro grupo y si no es de nuestra religión. Entonces, fíjese bien, número uno. Número dos, había otro grupo que creía que su prójimo era el más cercano. El más cercano. Pero había otro grupo que creía que su prójimo solamente eran aquellos que eran parte de su familia y que hablaban su mismo idioma. Entonces, se hace una pregunta para descentralizar todo este tipo de creencias. Entonces Jesús dice, miren la manera icónica de Jesús responder. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales despojándole de todo lo que tenían, oiga, ojo, despojándolo de todo lo que tenía, le dejaron casi muerto. Atención con esa palabra casi muerto. ¿Por qué? Porque esa palabra casi muerto justifica lo que hizo el sacerdote y lo que hizo el levita. Según la ley, estaba bien lo que el sacerdote hizo, porque la ley, eso es lo que decía. Usted iba a ministrar, usted no podía contaminarse ni poner la mano a muerto. Se lo prohibía la ley.
Y al levita, yo no tengo ni que decírselo, usted sabe, porque los dos eran levitas. Tanto el sacerdote como los dos eran de la tribu de Leví, porque los sacerdotes eran levitas. Los dos ministraban en el altar. Así que le estaba prohibido tener contacto con muertos. Había toda una ceremonia de purificación que había que hacer, gigantes. Yo les pido a ustedes que se lean la ceremonia de purificación de Levítico. Entonces, así que en la mayoría de los casos se condena a quienes no, al levita y al sacerdote, quienes hicieron lo correcto. Dentro de la cultura lo hicieron bien. Entonces, cuando tú me predicas a mí de ahí y me condena el levita y me condena el sacerdote, yo automáticamente voy a entender que tú no sabes de lo que estás hablando. No tienes idea de lo que estás predicando. Porque el levita y el sacerdote lo hicieron excelente. Miren que Jesús no lo condena. Jesús no dice, tú no ves. No, Jesús no lo condena porque hicieron lo correcto. Nadie se mofa ni se enoja porque el levita. No, eso era lo normal, eso era lo habitual. Ok, seguimos con la lectura. Dice entonces que un samaritano que iba de camino, a mí me parece ilógico, porque los samaritanos y los judíos no iban por el mismo camino. Así que yo tengo que desmontarme del caballo, sentarme, beberme un poquito de agua fría y descubrir qué está pasando ahí. ¿Por qué Jesús dice que un samaritano que iba de camino? Porque no caminaban por el mismo camino. Lo que pasa es que usted tiene que ver, la palabra ahí es movido a misericordia. ¿Sabe lo que significa? Que el samaritano no iba por ese camino, sino que del otro camino por donde el samaritano lo vio de lejos. Y cuando dice movido a misericordia, fue que entró en el camino del judío para ayudarlo. Atención con esta parte. Atención. Porque los caminos no estaban tan despejados o más bien separados por el tema de la flora. Es decir, no habían tantos árboles en el desierto. O sea, los caminos, usted podía ver un judío, entre samaritano y judío, se podían ver los caminos, pero había una diferencia. Ellos caminaban por el de ellos y el otro por el otro. O sea, no era que no, sí se veían. Parece que el tipo a ir en su cabalgadura, en su caballo, lo vio y dijo, y es un hombre tirado que hay en el camino judío. Pero no, déjame entrar. Se ha movido a misericordia porque a él no le tocaba realmente. Ok. Seguimos, lo lleva al mesón, pan. Ok, eso usted se lo sabe. Jesús le pregunta, ¿quién tú crees que lo hizo bien? ¿O quién usó de él misericordia? Jesús no dice quién lo hizo bien ni quién lo hizo mal, ¿eh? Jesús dice, ¿quién usó de él misericordia? Esa es la palabra correcta, porque Jesús ahí no está haciendo juicio. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, Señor, el que hizo de él misericordia fue el samaritano. Ve tú y haz lo mismo. Ve. Jesús le está enseñando a un fariseo. Jesús le está enseñando a un fariseo que la amistad, de hecho, la palabra que Jesús utiliza ahí, prójimo, es una palabra roja en hebreo que significa amigo o cercano. Y Jesús le está enseñando a él que el cercano no se abandona porque no sea de la misma religión. Dígame si me entendió. Claro que se entendió. Jesús le está diciendo, aunque tú no seas de la misma religión, porque acuérdense que con fariseo que está hablando, ve y haz lo mismo. Este tipo está loco. Pero el que yo encontré tirado no es de mi religión. Este tipo, no, vete. Tu prójimo no es el que solamente practica. Hermano, cuando yo entendí este texto, la vida me cambió. Porque a nosotros nos enseñaron, y perdónenme, porque todavía yo no he madurado muy bien y todavía yo me enojo, porque nos enseñaron tantas cosas sin base teológica que yo a veces digo, Dios mío, no puedo creerlo. Miren, señores, escuchen esto. A nosotros nos enseñaron
que Dios es un Dios que nos ama a nosotros y aborrece a todo el que no es cristiano. Oiga eso. Y yo dije, es que no puede ser. No puede ser. No puede ser así. No, pero digo, los cristianos, es como el tema de la sanidad. Usted va a la iglesia a hacer un censo. El 98% de los evangélicos están enfermos. Pero predicamos que Dios sana. Eso a mí no me cuadra, ¿eh? No me cuadra. Un tipo que Dios lo usa en sanidad, 100 paralíticos llevaron y se paró un solo o dos. Todos los otros 98, Dios lo odia. Ok. Una cruzada de milagro, que a mí no me gustan las cruzadas de milagro, a mí no me gustan, ¿eh? No me gustan. A mí me gustan las cruzadas de salvación. Porque la cruzada de milagro no es más que un invento. Eso es un invento. Eso no es teología, eso es invento. Milagro, una cruzada de milagro. 10,000 personas, 8,000 enfermas. Se sanan 3 o 5. Póngale 10 que se sanaron. Ay, testimonio de 10. Pero cálmate, habían 8,000 enfermos. Tú estás haciendo un alarde porque se sanan 10. ¿Pero qué es lo que te pasa? Los que no se sanaron porque tenían poca fe. Ah, porque tenían poca fe o Dios lo aborrece. Eso fue lo que a nosotros nos enseñaron, señores. Eso fue lo que nosotros nos enseñaron. Cuando yo comencé a leer la Biblia con detenimiento, porque yo leía la Biblia en un avión, en un jet, en un F-35, F-19, un F-18. Yo leía la Biblia por lado. Cuando yo me senté a decomponer la Biblia y analizarla, recuerde que le dije ahorita que analizar es decomponer, desmontar, destruir, desbaratar, eso es analizar. Y me siento y digo, pero es que no puedo ser posible. Wow. Y tú ves que Salomón dice, porque el sol sale para buenos y para malos, para justo e injusto. ¿Qué? Ok. Cuando me voy al Nuevo Testamento, ojo, yo estoy leyendo a Proverbios, el sol y Eclesiastés, el sol sale para bueno y para malo, pero yo estoy creyendo que yo soy bueno. Cuando me voy al libro de los Romanos, descubro que cuando dice que sale para bueno y para malo, yo soy malo. Porque bueno no hay ni a un uno. Oh. Así que cuando la Biblia dice que sale para bueno y para malo, la Biblia está diciendo que el sol sale para justicia y para complacer en justicia e en injusticia. Lo que significa que nosotros todos somos injustos y el sol sale para nosotros también. Así que cuando usted ve a una gente predicando como que nosotros somos mejores que el que no le sirve a Dios, váyase de ahí. Eso no es verdad. Nos lo enseñaron por muchos años, pero yo descubrí que Dios no lo ve de esa manera. Por eso tú te das cuenta que es que a mí había demasiado cosas que no me cuadraba. Yo decía, la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Ok. Los dueños de los negocios más grandes del mundo son impíos. Los dueños, los científicos más grandes del mundo son ateos. Las empresas más grandes del mundo, los dueños son impíos. No, que el diablo le dio. No. A mí no venga que el diablo aquí no ha dado nada. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y Jehová dijo él, mías son las almas, todas son mías. Fue él que dijo, yo no he escrito Biblia, eso lo dijo él. Cuando yo me pongo a analizar esto, digo, no, es que no puede ser. Es que no puede ser. Y yo dije, yo hice un análisis y dije, es que tiene que ser así. Nosotros los cristianos vamos a la universidad a estudiar y los impíos son los que tienen que darnos clases. ¿Por qué? Porque los cristianos no estudian, no se preparan. Nosotros los cristianos tenemos que ir a ahorrar nuestro dinero a un banco de gente inconversa porque nosotros no nos preparamos por tener bancos. Nosotros los cristianos tenemos que comprarle los vehículos a los inconversos porque nosotros no ponemos dealer.
Es decir, ellos tienen que tener los mejores porque la Biblia dice que Dios es justo. Atención aquí, ¿eh? La Biblia dice que Dios es justo. Y si un científico, atiéndame aquí. Si un científico se esforzó en investigar, aunque él no crea en Dios, Dios le va a dar el conocimiento. A eso que la Biblia se refiere cuando dice que el sol sale para justo e injusto, para bueno y para malo. Si el tipo se fue, hizo un doctorado a Harvard, quien va a gobernar es él. Y quien va a gobernar todo lo evangélico es él, porque él fue y se preparó. Y la Biblia dice que Dios es justo. Entonces Dios no se lo va a dar a usted y a mí, que no sabemos bien ni siquiera leer, que a un tipo que viene de Harvard, porque entonces Dios sería injusto. Dígame si usted me está entendiendo lo que yo le estoy explicando. Entonces, por eso usted ve que mucha gente son dueños de la economía del mundo y no creen en Dios. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque Dios es justo. Ellos trabajaron para eso, estudiaron para eso, se capacitaron para eso. Usted y yo nos preparamos simplemente para estar sentados en una silla, en una iglesia, diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, y por eso tenemos lo que tenemos. Porque Dios es justo. Y Dios le va a dar a cada quien conforme a su capacidad. Lo dice la Biblia, señores, léalo. Conforme a su capacidad, entonces Dios es justo. Dios no va a agarrar, no, el cristiano es fulano, no, a él yo lo voy a hacer gerente de la Sirena. Pero él nada más llegó hasta octavo, no importa, él va a ser gerente. No, Dios no actúa así. Dios no actúa así. Pedro era un hombre muy preparado, pero no tenía el nivel de Pablo. Pero Pedro creyó primero, sí, pero Pablo estaba más preparado. A Pablo lo llevó más lejos. ¿Ve cómo va la cosa? Entonces, para que usted tenga una idea, Dios es justo. Y en su justicia, yo quiero que usted sepa que Dios gobierna el mundo. ¿Cuál fue el problema? Que a nosotros nos enseñaron, hermano, que el que gobierna es el diablo. Eso es mentira, el diablo no gobierna. Eso es mentira. Dios es el que gobierna. El diablo no gobierna absolutamente nada. Príncipe. Dígame, Benito. Escúcheme, estamos siempre en lo mismo, en lo que yo dije, que lo que pasa es que nos han siempre educado, diciendo siempre cosas que en la Biblia no aparece, porque ¿dónde está escrito eso en la Biblia? Que el diablo gobierna el mundo. Sin embargo, nosotros siempre le hemos escuchado eso, que el diablo gobierna el mundo, que el diablo es esto y que el diablo es aquello. Y nosotros tenemos que coger territorio, que tenemos que, ¿entiendes? Que quitarle cosas. Pero eso siempre porque no estudiamos, sino que decimos lo que escuchamos del otro, sin estudiar, sin investigar. Richard, después que yo duré ese tiempo contigo dándote esa clínica teológica, tú eres otro. Tú eres otro. Amén. Entonces, miren, señores, yo cuando escucho tanta barbaridades, que yo la decía, la predicaba también, a mí me da una vergüenza ajena conmigo mismo, que yo digo, Dios mío, Padre, cuánto disparate yo he predicado y hablado, tantas cosas incoherentes, fuera de orden, sin sentido, sin lógica teológica, sin coordinación teológica. El que gobierna es Dios, el mundo no está suelto. Porque una pregunta que yo me hacía, yo decía, casi el diablo es el dueño de todo. Pues escuchen qué aberración, qué disparate más grande. Si Dios es si el diablo es que gobierna todo, ¿por qué el diablo no nos mata a todos los evangelios? Porque somos sus enemigos. Entonces, cuando yo le preguntaba eso, por ejemplo, al maestro del Instituto Bíblico o a mi pastora, me decía, no, el diablo no lo hace porque Dios no se lo permite. Entonces yo decía, pero espérate. Pero es que gobierna es el que sabe. ¿Cómo que? Oiga, qué disparate. No, cuando yo le preguntaba, entonces, hermana, pastora, escúcheme, o al ministro que me enseñaba en el instituto, varón, entonces, ¿por qué Satanás entonces no nos mata a todos? Cuando la iglesia está llena de evangélicos, no se cae el templo con todo y nos mata a todos, terremoto, y acaba con todos los cristianos y le prende fuego a todos los cristianos. No, porque Dios no se lo permite. Entonces ahí me creaba un charco más grande. Yo decía, pero ¿cómo así? Porque si el diablo que gobierna,
Él es el que sabe, porque el que gobierna es el que sabe. No, porque Dios es el que sabe. Digo, no, espérese. ¿El diablo gobierna, sí o no? Sí, pero el que sabe Dios. ¿Pero cómo así? Yo no entiendo esa vaina. Explíqueme bien. Y lógicamente no podían explicarme porque no sabían. Ve, que de hecho, pues yo dejé de dar clase en el Instituto Bíblico. Se cansan de llamarme, le dije que no iba a dar clase. Le dije, yo no voy a dar clase por 200 pesos. No, ustedes están equivocados. El que quiera prepararse, que pague. Que esto cuesta sueño, trasnoche, libro caro. Por eso le dije a ustedes, les voy a hacer hoy, si ustedes no me respondían la pregunta de estas 7 semanas, yo no iba a darme estudio bíblico, ¿eh? Pues yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. Yo tengo demasiadas cosas que leer y que estudiar, ¿eh? Yo tengo un grupo, son 15 tesis que yo tengo que leer y devolver, que estoy dando un grupo de seminario. Entonces, imagínense usted, cada tesis de esa tiene más de 150 páginas. Entonces, mire bien. La idea aquí no es simplemente repetir, es que usted aprenda, sepa, porque estamos lo mismo, orando por la misma cosa desde hace 70 años, orando por lo mismo y nunca tenemos una respuesta, reprendiendo al diablo por lo mismo y nunca hay respuesta. Entonces, cambie, analice, busque, diga que, pero ¿y qué es lo que pasa? Yo estoy reprendiendo al diablo todos los días por la misma vaina, tengo 75 años reprendiendo al diablo por lo mismo y nunca pasa nada. Usted tiene que despertar. Usted tiene que despertar y darse cuenta que hay cosas que no son así. ¿Ve? Entonces, hay muchas cosas que yo comencé a analizarla, me puse a sentarme, la estudié y yo dije, no puede ser así, no puede ser. No puede ser. No, pero que Jacinto Peinado dijo, no me importa que lo haya dicho Jacinto Peinado Balaguer. No es así. Porque es que no tienen sustento. Es que no hay cómo sustentar. ¿Ve? Y yo decía que por eso es que los ateos no comen a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, lo mismo que defendemos, ni siquiera tenemos base para defenderlo. ¿Ve? El diablo es el que hace mal. Por eso cuando tú dices un ateo, no, porque el diablo, entonces dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios hace? Que hace que el diablo haga lo que le dé la gana. Al ateo no le cuadra. ¿Y usted quiere que le diga una cosa? Que a mí no me cuadraba tampoco. Yo me quedaba callado porque para no parecer un rebelde, pero a mí no me cuadraba, ¿no? Para nada me cuadraba. No, que el diablo, que el diablo lo deja, que Dios lo deja, que el diablo. Yo decía, no puede ser así, es que no, un disparate, una loquera, que esto no puede ser así. Entonces, al final, cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que Dios es el que gobierna. Príncipe. Él es el que gobierna. Dígame, ministro. Como por ejemplo los 21 días de ayuno de Daniel, sí. Que dicen que el diablo tenía para la respuesta de Dios para Daniel. Sí. Claro, mira, oye, eso no es así. Eso no es así. Oye, ni nos metamos ahí porque amanecemos hoy aquí. Y todo eso disparate, Richard, era lo que hacían que la mente a mí me pusiera, o sea, que si Dios dice mañana le voy a dar un apartamento, le voy a dar una casa al pastor, el diablo dice, no, usted se equivocó, usted al pastor no le va a dar casa, yo la voy a retener. Y Dios es un tipo tan inservible, tan débil, que el diablo agarra la casa mía que Dios me tiene y yo tengo que orar para que el diablo me la suelte. Oiga qué estupidez, oiga qué cosa tan estúpida. Dios es tan débil que él me manda algo y el diablo lo agarra y dice, no, usted no le va a dar eso al pastor. Entonces el diablo, ¿qué sabe? Dios no sabe de nada. Porque si Dios dijo que me va a bendecir, el diablo dijo, no, tú no lo vas a bendecir a él. Yo lo voy a agarrar la bendición y me voy a quedar con ella. Usted está loco, mi hermano. Mire, va para allá con sus errores teológicos, a mí no. No, yo no me chupo el dedo, ¿no? Y si me lo chupo le pongo un poquito de miel. No. Dios, si Dios dice me va a bendecir, punto. Y si dice que no va a bendecir, aunque yo me tire de barriga, me tire como me tire, no me va, punto. Entonces, en conclusión, para que usted tenga un dato, yo quisiera agarrar un estudio y nada más hablar de eso. ¿Quién gobierna? Nada más habla de eso. Para que usted sepa cómo son los contextos bíblicos. Mire, en conclusión, pastor, entonces, si Dios gobierna, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto accidente? Porque Dios es justo. Es que usted no lo ha entendido. Dios es justo. Usted iba a 80 kilómetros por hora. ¡Ven!
donde dice que había que ir a 50, usted iba a 80. Pastor, pero porque Dios es justo, Dios gobierna en su justicia. Por eso yo cada vez que salgo a la calle no me atrevo a pedir la justicia de Dios, yo pido su misericordia. Porque si le pido la justicia, yo tendría que estar muerto hace rato. Así que cuando yo salgo, digo, Padre, ten misericordia de mí, porque tú sabes que yo soy malo y soy injusto y soy hombre. Tú sabes, yo soy un tipo tan despreciable que si la gente me viera como yo soy, ni siquiera mi mamá quisiera saber de mí. Así que te pido, Señor, que tenga misericordia de mí, porque bueno no soy. No soy bueno, ni con azúcar soy bueno. Así que ayúdame y ten misericordia y compasión de mí. Así que yo oro. Yo no digo, Señor, deja ver tu justicia. ¿Justicia? Ahora mismo me mata. Si es por justicia. No, déjame ver tu misericordia, lo que yo no me merezco, lo que yo no me he ganado. La justicia es lo que yo me gané, lo que yo me merezco. Entonces, usted no entiende que lo que nosotros no merecemos es el castigo, el infierno, las llamas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido semáforo en rojo? Y usted dice, pastor, wow, me gustaría preparar un estudio para hablar de esto. Pastor, pero yo estaba parado ahí. Mire, vino ese y se me extrayó. ¿Dónde está la justicia de Dios? Sí. Y las otras veces que te fuiste en rojo, no cuenta. Y las otras veces que cogiste un pique y dijiste, ese que sé yo qué, ese desgraciado, a Jolí se mate por ahí. Eso no cuenta. Eso no cuenta, ¿verdad? Pastor, porque Dios me perdonó. Sí, Dios te perdonó de irte al infierno por lo que dijiste. Pero la consecuencia. Pastor, acuérdese de edificar. Sí, las consecuencias de la tierra quedan. Pastor, pero yo le pedí perdón. Claro, él te perdonó. Él te perdonó. Por eso yo apelo a su misericordia. Digo, Jehová, yo reconozco que yo estoy listo para que me desbaraten en la calle en un accidente. Porque en mucha forma he sido incoherente. He faltado a la ley, a los semáforos, a la DGC. No doble en U, he doblado en U. No sé para qué aquí me he parqueado. Yo he faltado a la ley. Así que en cualquier rato, Señor, yo sé que me la van a cobrar. Así que ten misericordia de mí, por favor. O sea, no te digo que no me la cobres, sino que acuérdate no de mí, acuérdate de ti, quién tú eres. Por favor. No de mí, porque si te acuerdas de mí me va a matar ahí mismo. Entonces, este tema, hermano, yo no me gusta hablar de esto porque es que me da una seguidilla, porque es que es un tema peligroso. Así que Dios les bendiga, mis amados, la paz del Eterno sea con ustedes. Recuerden anotaciones para la semana que viene. Dime, Richard. Y la justicia de Dios actúa sola, automáticamente. Exacto. Eso es así. Exacto, la Biblia dice que su palabra no volverá a él vacía. O sea, la justicia actúa sin que Dios le diga, ve, dale tal cosa. No, ya actúa automático, porque ya está dada, la palabra está echada. Eso es así. Así que, mis amados, nos vemos la próxima semana con el favor de Dios en el estudio bíblico, el Islam. Bye bye, Dios le bendiga. Amén, amén. Amén, amén. Dios le bendiga.